Buenos días, oyentes de la Día de la cadena Dial Europa. Soy Rafael Martín. Coincidiendo con una fecha muy importante para la comunidad educativa de esta localidad, el comentario de hoy nos traslada a un pasado muy significativo de las últimas décadas del siglo XIX para conocer cómo era ese comienzo de clase del alumnado de la enseñanza elemental en nuestro pueblo. El siglo XIX marcó una etapa trascendental para el desarrollo de la educación en España. Durante este periodo, la influencia cultural, acumulada a lo largo de las centurias precedentes, se combinó con la propagación del liberalismo como una doctrina política dominante, dando lugar a la configuración del sistema educativo que conocemos en la actualidad. Uno de los hitos más destacados de esta transformación fue la promulgación de la Ley de 1857, conocida como la Ley Moyano. Esta legislación representó un cambio significativo para introducir principios fundamentales, entre los cuales destacan la obligatoriedad y la universalidad en la educación. Principios que sentaron las bases para la construcción de un sistema educativo más inclusivo y accesible para la población general. La implementación de la Ley Moyano no solo estableció nuevos fundamentos legales, sino que también desencadenó un periodo de creación y expansión de diversas instituciones educativas. Surgieron escuelas y centros de enseñanza en todo el país, abriendo oportunidades de acceso a la educación para un número más amplio de personas. Esta ley reguló nuestro sistema educativo, que abarcaba dos etapas, la primera y la segunda enseñanza. La primera dividida igualmente en lo que era la etapa elemental, que abarcaba de los 6 a los 9 años, de carácter obligatorio y gratuito para los niños cuyos padres, tutores o encargados no pudieran pagarla, y la superior, que abarcaba el periodo comprendido entre los 10 y 12 años. La segunda etapa importante, la de la segunda enseñanza, que se iniciaba a partir desde los 12 hasta los 18 años. Precisamente sobre el principio de obligatoriedad es sobre el que vamos a tratar en este comentario, dado que la etapa a la que nos vamos a referir es esa etapa elemental, la de 6 a 9 años, que coincide hoy con el primer y segundo ciclo de educación primaria. Iniciaremos pues el análisis con la escolarización, un punto clave en todo sistema educativo. La escolarización de todos los niños y niñas comprendidos entre los 6 y 9 años, correspondiente a la etapa elemental de la enseñanza primaria. Una etapa que, como hemos recalcado anteriormente, era obligatoria para todos y gratuita para aquellos que justificasen a sus padres la situación de pobreza, que era la mayoría. Solo un 20% del alumnado de la enseñanza pública estaban exentos de esta gratuidad. Esta exención era aprobada por la Junta Local de Instrucción Pública, previa autorización del alcalde y del cura párroco de Santa María Magdalena. Esta Junta Local era el organismo municipal que controlaba y supervisaba el sistema educativo en Aral, dado que era el ayuntamiento el responsable de mantener con su presupuesto la enseñanza de la localidad, sobre todo en esta etapa elemental de la educación primaria. El presupuesto que se solía dedicar anualmente para la educación estaba en torno al 13% del presupuesto total anual del ayuntamiento y se destinaba al pago a los maestros y ayudantes, al material y reparaciones, a los alquileres y obras, e incluso a premios y subvenciones que se otorgaban. El número de alumnos en edad escolar de 6 a 9 años en el Aral en la década de 1880 era de 649 niños, de ellos 309 niñas y 340 niños. En la actualidad este número asciende hoy a 850 alumnos aproximadamente entre niños y niñas. Aunque la escolarización era obligatoria, igual que en la actualidad, el absentismo en aquella época era muy alto, de un 30% en el caso de los niños y hasta de un 85% en el caso de las niñas. A pesar de ello, de que tanto la Junta Local de Instrucción Educativa como la Inspección continuamente hacían llamadas a los padres para que cumplieran con su obligación, aunque sí es cierto que no se llegó nunca a establecer medidas coercitivas. Estos datos hay que tomarlos con cierta reserva, dado que en ellos, en muchos casos, no se refleja el alumnado que asistía a clases privadas, que las había,
concretamente en torno a 2 o 3 escuelas, o aquellos que recibían clases en sus respectivos domicilios por parte de maestros o personas preparadas para ello, situación que no estaba prohibida entonces por la ley. Solo existían 2 centros educativos públicos, con 4 escuelas de enseñanza elemental. Era la denominación que se les daba a las unidades o clases que en ellas se integraban. Había en principio solo 2 de niños y una de niña, pero a lo largo del periodo se añadió una más de niña. La de niños se conocía como el Colegio de San José, ubicado en las antiguas instalaciones del Pósito Municipal que se encontraba en el propio ayuntamiento, donde después ocuparían las antiguas escuelas de infantil, cuando se inauguraron en 1919 como escuelas nacionales. La otra se denominó Escuela de San Cayetano, que era para niñas, ubicada al principio en la calle San Sebastián número 6 y que se trasladó posteriormente en la década de los 70 a la calle Serrano. También en el año 1878, ante la insistencia por parte de la Inspección Educativa, se creó una nueva escuela de niñas llamada Purísima Concepción, ubicada en la calle Portillo, actual calle Cervantes, y se trasladó posteriormente a la calle Misericordia. También existían centros educativos privados, en casa de maestros en los que se impartían también la enseñanza elemental, aunque en estos prevalecían fundamentalmente la enseñanza superior y la segunda enseñanza. A finales del siglo, concretamente en 1897, se creó el primer centro educativo religioso en nuestra localidad, el Centro de las Hermanas del Baño de María, conocido también como Escuela San José, ubicado en las mismas instalaciones del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia. Las escuelas, particularmente las de los niños, estaban muy masificadas. Las aulas tenían hasta una capacidad de 80 niños, aunque es cierto que el asentismo era muy elevado y difícilmente se podía reunir en las mismas ese elevado número de alumnos. Las de niñas, al contrario, dado el elevado índice de asentismo, se encontraba con una ratio mucho más reducida. El periodo lectivo en esta época abarcaba todos los días del año. No había vacaciones de verano. Una práctica que, gracias a la solicitud de los maestros para no impartir clases en verano, debido fundamentalmente a las altas temperaturas y al gran número de niños que enfermaban, se cambió a partir del año 1881, en la que se aprobó por parte de la Junta Local de Instrucción Educativa finalizar el curso una vez que se completaran las pruebas finales, que solía coincidir con los últimos días de junio y 1 de julio, y que habría que comenzar el nuevo curso el día 4 de septiembre. Un horario, una jornada escolar que incluía unos horarios que eran tanto en secciones de mañana como de tarde, concretamente en mañana de 9 a 12 y de tarde de 14 a 17. No solo las escuelas públicas, sino también la privada, y también el periodo de lunes a sábado. La escuela tenía una disposición muy diferente de la que actualmente existe. Concretamente en cuanto a lo que es la disposición de la mesa del maestro, solía ser una plataforma elevada, que con ello se pretendía una serie de finalidades o de fines que van relacionados con la visibilidad, con la autoridad, con la comunicación y con la propia organización. Esta disposición refleja las prácticas pedagógicas y las dinámicas de poder que eran comunes en este periodo. A nivel de aula, la disposición de los pupitres y la consideración de la comodidad del alumno son aspectos significativos de la organización del espacio educativo. La elección de pupitres bipersonales o para grupos más grandes refleja la dinámica del aula y cómo se estructuraba. Esa preferencia por pupitres más grandes podía estar relacionada fundamentalmente con la eficiencia del espacio, permitiendo a más estudiantes compartir un área determinada. El aula contemplaba una serie de recursos visuales que desempeñaban un papel importante en la transmisión de información y enriquecimiento del entorno del aprendizaje. Se incluían en ellos mapas de geografía, recursos de lenguaje y matemáticas, mapas de pesas y medidas, láminas del cuerpo humano, clasificación de animales, etc. Esta presencia de recursos visuales sugiere
un enfoque pedagógico diversificado que intentaba hacer que la enseñanza fuera más accesible y comprensible para los estudiantes, incorporando los citados elementos para reforzar los conceptos transmitidos. También el aula incluía elementos simbólicos y religiosos, lo que refleja la influencia de la religión, y en este caso de la monarquía, en el contexto educativo de la época, con excepción del sexenio democrático, ese periodo del año 1868 a 1874. Era pues habitual encontrar en cada aula el crucifijo, imágenes religiosas o fotografías de monarcas y líderes políticos. La combinación de elementos religiosos y políticos en el entorno educativo subraya la estrecha relación entre la Iglesia y el Estado y la educación en este periodo, a excepción del periodo antecitado, como así se reflejaban las distintas constituciones promulgadas en este periodo. Los materiales que utilizaba el alumnado para su docencia eran libros de texto con una limitada disponibilidad. Solo existían varios ejemplares para toda una clase. Estos materiales a menudo eran muy costosos y no estaban al alcance de todos. Estos materiales didácticos los utilizados en el aula eran suministrados por el ayuntamiento de forma gratuita. Unos libros que en su mayoría tenían una influencia religiosa y cuya doctrina se integraba en los textos y formaba parte incluso del propio currículum en todas las etapas. Contenían estos libros igualmente pretendían una gran énfasis en la moral y comportamiento social. La formación moral era considerada fundamental en la educación. Igualmente utilizaban a nivel educativo métodos de instrucción tradicionales, distribuyéndose las materias que para este periodo eran la de la doctrina cristiana, lectura, escritura, principios de gramática y aritmética, y nociones de agricultura, industria, comercio, y se distribuían en textos enciclopédicos en los que se reflejaban los métodos centrados fundamentalmente en la memorización y la repetición, adquiriendo una enorme importancia la lectura y la escritura como habilidades fundamentales que eran enseñadas a través de estos mismos libros. Las escuelas estaban situadas en locales propios del ayuntamiento, como es el caso de la escuela de niños, o en lugares arrendados, como el caso de niñas. En esta misma solía incluso residir la maestra, o en el caso de los maestros se les facilitaba la vivienda, cuyos gastos de arrendamiento eran costeados igualmente por el municipio. Unos docentes que impartían la enseñanza a este alumnado estaban formados por maestros o maestras de primera enseñanza y también con los conocidos como ayudantes. En el primer caso, para ejercer la profesión tenían que cumplir una serie de condiciones, como la edad de 20 años cumplido o poseer el título correspondiente. No obstante, se exceptuaban de este último aquellos que regentasen escuelas elementales incompletas, a los que se les exigía solo un certificado de aptitud y moralidad, expedido por la respectiva junta local y visado por el gobernador civil, al igual que los que impartían en la etapa de párvulos. En nuestra localidad no se dio esta situación, excepto en los últimos años de siglo, cuando se inició la escuela de párvulos. Todos los maestros de primaria estaban en posesión de su título. La asignación de las plazas estaba también igualmente relacionada con la dotación económica de los maestros o maestras. Si las plazas estaban dotadas con una dotación inferior a 3.000 reales para maestros o 2.000 para maestras, no se requería proceso de oposición para ocuparla, para lo cual, tras presentar la correspondiente solicitud, decidía la Junta Provincial de Instrucción Pública. En el caso que las plazas estuvieran dotadas con una dotación superior a estas cantidades, se proveerían mediante proceso de oposición. En el caso de El Aral, al tener plaza dotada con una cantidad superior, en torno a los 4.400 reales anuales, y ser un municipio entre las 3 y 10.000 almas, la normativa exigía la provisión de plazas a través de un proceso de oposición. Y en caso de ausencia por enfermedad o porque no se cubriese la vacante, sí podría ser cubierta un maestro en situación de interinidad elegido por la Junta local. Además del sueldo del ayuntamiento, los maestros o maestras recibían el pago de los padres de los niños que estaban exentos de gratuidad, que en el caso de esta localidad era muy reducido.
Con ellos igualmente, como comentaba anteriormente, colaboraban en la docencia los conocidos como ayudantes, una figura que no estaba contemplada en la ley, pero que era una práctica común en los municipios para abordar las elevadas ratios de alumnado en esta escuela. Estos eran contratados por las juntas municipales teniendo que pasar un examen ante un tribunal propuesto por la citada junta. Esta fue la dinámica educativa a raíz de la regulación del sistema educativo en nuestra localidad, que supuso un gran esfuerzo por parte de todos, en especial por los ayuntamientos, que tenían que sufragar el costo educativo de la localidad, pero que se inició un periodo de concienciación a los padres sobre el significado de la educación para los hijos, fundamentalmente para erradicar ese elevado índice de absentismo y por tanto de analfabetismo, que en el caso del Aral solía estar en torno al 80%, es decir, de 10 personas, solo 2 o 3 como máximo sabían leer y escribir, en el comienzo del nuevo siglo XX. Situación que se fue superando poco a poco, especialmente a partir del año 1960, periodo en que aún el analfabetismo superaba el 15%, pero que ha llegado prácticamente a desaparecer en los momentos actuales, sin que ello implique una formación necesaria para valerse la sociedad. Para ello hay que potenciar la educación, que es en su esencia más pura una herramienta poderosa de transformación, promoviendo el pensamiento crítico que nos ayuda a resistir la influencia de ideas preconcebidas y presiones externas, de mantener nuestra autonomía intelectual para tomar decisiones coherentes con nuestros principios.